Entonces entramos de lleno. Habíamos hablado de que en las infecciones de la boca pueden intervenir bacterias, virus y hongos. Dentro de las bacterias hemos visto aquellas bacterias relacionadas con la producción de material purulento, se llaman piógenas. Hay otras bacterias como los Streptococcus viridans que se localizan, son saprófitas de la boca, es decir, pertenecen a la microbiota de la boca. Sin embargo, cuando se las remueve, se cepillan o de pronto utilizan algún mondadiente o escarbadiente, empiezan a hacer sangrar, esta bacteria puede irse por el sistema venoso, llegar al corazón y producir la endocarditis bacteriana, o sea, 10 cosas. Luego hemos hablado del estafilococo aureus, que generalmente es una bacteria muy resistente, no generalmente, es resistente a casi a una gran parte de los antibióticos. Si ustedes deciden utilizar amoxicilina, pues están gastando su dinero, no le va a hacer absolutamente nada. Están utilizando penicilina, igual están gastando su dinero. Los medicamentos que sí hacen efecto son costosos, como la metilmicina, etc. O en algunos casos la vancomicina, la canamicina, que obviamente son medicamentos que se utilizan, o el imepenen, que es el último, que cada ampolla debe costar unos 150 bolivianos. ¿Cuánto se utiliza? 4 o 3 al día. Entonces, ¿por cuántos días? Mínimo 10, 12 días. Luego hemos hablado de la tuberculosis que afecta a la boca y decíamos que generalmente la tuberculosis que afecta a la boca siempre es secundaria, es decir, no porque yo me he contagiado de alguien y de pronto se forman granulomas en mi boca, no, sino que la infección que yo me haya contagiado ingresan a mis pulmones y de mis pulmones empiezan a evacuar los vacíos a través del esputo. Una persona que está toseando saca esa flema a la boca y en la boca con el tiempo empieza a desarrollar la tuberculosis oral. O sea, la tuberculosis oral jamás es primaria, siempre es secundaria a un proceso pulmonar activo. Luego hemos hablado también de otra, la lepromatosa, ¿no? En la que aparecían nódulos, a veces úlceras, pero fundamentalmente lo que llamaba la atención es que la lepromatosa, etc., es una enfermedad infecciosa que afecta o que ataca fundamentalmente a los nervios sensitivos, ¿no? Entonces, los pacientes que adolecen, ustedes pueden tener un paciente ahí en el consultorio que tenga lepra, lo primero que van a advertir es que al tocar esa encía, al tocar ese labio o esa región perioral, lo primero que va a decir el doctor o el paciente es: ¿sabe qué, doctor? No siento. O sea, mi sensibilidad está anulada. Es más, parece que estuviera anestesiada mi lengua, mi fosa oral o el labio, etc. Luego también hemos hablado del treponema pálido, ¿no? Como que a veces hay la relación sexo oral y por esa vía uno sí se puede contagiar la sífilis, ¿no? Y la sífilis tiene 3 periodos, ¿no? Un primer periodo donde aparece una lesión ulcerosa denominada chancro, que si ustedes no reciben tratamiento o el paciente no recibe tratamiento, ese chancro puede ser muy similar al que se puede presentar en los órganos genitales, tanto en la vulva, en los labios mayores, menores de una mujer, como en el varón, en el órgano genital del masculino, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no reciben tratamiento? No pasa nada, al principio van a tener la úlcera, ardor, síntomas así, y generalmente lo que hace nuestro medio es, la gente recurre a un médico o a una farmacia y le dice: véndame polvo de sulfa, como tratando de minimizar la lesión ulcerosa, una pequeña llaga, y se colocan, se aplican, o no se aplican, o se compran una pomada de penicilina o alguna cosita, se colocan, y pues lamentablemente, o para bien del paciente, la lesión pues remite en un lapso de unos 7 a 8 días, es decir, desaparece la lesión ulcerosa
desaparece el chancro sin tratamiento de antibióticos. Y luego, después de un tiempo, ya puede nuevamente aparecer, pero aparece de por lo menos unos 2 años, unos meses, años, aparece esta lesión que se llama sífilis secundaria. ¿Ve? Y aparece como nódulos duros, ¿no? Y el paciente dice, doctor, tengo este nódulo, antes tenía una úlcera, pero creo que me acuerdo al inicio del 2024, pero ahora me ha quedado esto duro, ahora cada vez está más duro. Siento como si fuera una goma dura. Entonces viene el segundo estadio de la sífilis, que es la sífilis secundaria, o el estado de goma sífilica. Primero chancro, la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la goma sifilítica, y el estadio terciario, que lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes en niños que han sufrido la denominada sífilis congénita. Y ya están, por demás decirles, los dientes alineados, los dientes de chinzón, o dientes en forma de sable, nos ponemos así medio curveado, dientes de sable, o dientes destornillador, o simplemente en los molares dientes pero hecha sífilis terciaria. Pero a veces en el paciente la sífilis terciaria, si bien uno puede contagiar al producto que tenga, lo más llamativo es que la sífilis terciaria afecta al sistema nervioso central. Muchos están desarrollando epilepsia, muchos desarrollan estados de inconsciencia que llegan a los hospitales en estado de coma, y al final se hace la cirugía y determina sífilis terciaria. O sea, la sífilis terciaria al principio puede desaparecer, la sífilis secundaria puede desaparecer, pero la sífilis terciaria en el transcurso de 2, 3 o 4 o más años puede estar latente en el paciente e ir menoscabando, destrozando, destruyendo, lesionando el sistema nervioso. Por la vía congénita, solo los dientes manifiestan esta sífilis terciaria bajo la forma de una sífilis congénita. ¿Estamos? Los actinomyces también es otra bacteria que la hemos abordado. Decíamos que muchas veces, alguna vez nos hemos apretado, hemos sentido ahí en nuestras amigas algo como que hubiera un grano de arroz, ¿no? Si ese grano de arroz a veces hacemos una compresión y logramos sacar, o hay cuánta gente que tiene halitosis, ¿no? Tiene mal aliento en la boca, etc. Se cepilla los dientes, pero lamentablemente esa bacteria ya está en la amígdala, ¿no? No hay tratamientos, sí, podemos utilizar la eritromicina, la claritromicina, etc. Podemos utilizar para actinómicos, pero una vez que ya llega a la amígdala, se incrusta en esas criptas amigdalinas, produce una inflamación que se llama amigdalitis crónica hipertrófica. Generalmente, con la vía quirúrgica, es decir, estipando esas amígdalas, se cura. Entonces, la actinomicosis produce un cuadro que se llama la actinomices oral, pero también puede haber actinomices a nivel del cuello. En la región cervical se llama actinomices cervical. A veces la secreción parece granos amarillentos, muy similares a los granos de azufre, esa característica de la actinomicosis. ¿Está bien? Con esto hemos terminado todo el capítulo de bacterias. Hoy ingresamos al capítulo de los hongos y luego de los virus, con los que hemos terminado ya. Esto que hemos visto, hemos hablado de la fibromática, la presión, el estreptococo virida, las lesiones que puede producir en el corazón, etcétera, etcétera, y la osteomielitis en el paciente. Tenemos por el estafilococo dorado. La necesidad tenía que es complicaciones, puede dar una caída dental o una complicación por una manipulación sin la debida antisepsia de esa dentaria. Entonces vamos a hablar de no matar. Entonces vamos a hablar ahora de las infecciones, ¿no? O sea, infecciones por hongos.
No, miren, aquí tenemos los meningococos, los cocos, tres grandes grupos, las vasculitis, el micosis, las vertientes, la invasión parenquimatosa, las candidialis y las neococo. ¿Cuál es el hongo que generalmente habita en nuestro organismo, que generalmente puede producir lesiones? Pues la candidialis, ¿no? Las otras, el criptococcus, el micórmicos, las perfiles, el criptococcus, etc., generalmente se presentan en pacientes inmunocomprometidos, es decir, pacientes que están con sus defensas bajas. Un paciente con SIDA, un paciente que está recibiendo corticoides por una artritis reumatoidea o alguna enfermedad suprimida por una enfermedad autoinmune, ¿no? Están tan bajas que tranquilamente podemos salir al aire, empezar a respirar lo que trae el polvo y quién sabe está trayendo polvos. Pero todos estamos expuestos. A diferencia de los que están inmunosuprimidos, nosotros tenemos buenas defensas. Por lo tanto, así nademos criptococcus, nuestro sistema de defensa lo anula y no nos produce enfermedad. En este caso, en la inmunosupresión, miren, podemos tener destrozos a nivel del sistema nervioso central, destrozos a nivel pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos entonces a hablar más de este hongo que se encuentra en la boca. Yo, vosotros, ustedes, nosotros, todos ellos, etcétera, todos tenemos a ese hongo, ¿no? Pero ese hongo pues está en niveles muy, muy bajos de concentración, ¿no? Y aquí vamos a ver de las micórmicas. Bien, vamos a hablar primero de la Candida albicans. Ya les he dicho el histoplasma granular, el coccidioides, el micosis, la criptococcus, las conjuntivitis, espermatitis, arteritido, cigomático, todas estas, podemos decir que generalmente están asociados a estados de inmunosupresión bárbara. Doctor, y esta puede ser que no hayamos tenido buena higiene, puede que nos hayamos dormido con el almidón de haber comido algo, no nos hemos cepillado, y esta sí puede empezar a proliferar y a producir colonias que van a producir enfermedad. Entonces, lo primero que vemos cuando vemos a un paciente es esto, miren, de pronto vemos que esa lengua o esa superficie mucosa, voy a avanzar un poquito de imagen, miren acá, puede ser que de pronto abra la boquita, que cualquier pieza le molesta, doctor, esta la molar, creo que eso, aquí tengo otra muela cariada, doctor, y quisiera que me cure. Cuando ustedes hacen de que abra la boca el paciente para realizar su inspección, obviamente van a encontrar estas lesiones, miren, como si fuera un quesillo, expandido, extendido sobre esa superficie, ¿no? Miren, cuando ven esta otra, miren acá, como un blanco adherido a la superficie lingual, o a la superficie lugar, o a la superficie de palatina, etc. Entonces siempre pónganse a pensar lo que recomienda la OMS. Lo que recomienda la OMS dice, todo odontólogo médico dice, cuando vea usted una lesión blanquecina, lo primero que tiene que hacer es agarrar un hisopo o simplemente un bajalengua y raspe. Si al raspar logra desprender esta superficie blanca, este material blanco, hay que ponerse a pensar en que el problema es única y exclusivamente una infección por hongo. Si la lesión después de raspar no se desprende, hay que pensar en una lesión preneoplásica, que la vamos a hablar en la clase siguiente de tumores de la boca. O sea, ¿bien? O sea, la OMS nos recomienda. Lo primero cuando veamos esto es agarrar una torundita o el baja lengua y empezamos a raspar. Si se desprende como el quesillo, obviamente estamos tranquilos y decimos, este paciente tiene problemas con una proliferación de colonias por cándida. ¿Está bien? Bueno, pero también podemos ver estas lenguas, ¿no? Miren estas lenguas que obviamente son secundarias a una infección por
la Cándida albicans. Entonces vamos a la leyenda, miren, dice secundaria una alteración de la inmunidad. O sea, yo les decía, yo, ustedes, nosotros, todos tenemos el hongo, pero que de pronto de alguien baja su inmunidad, estamos con inmunosupresores, o no nos hemos alimentado, nos hemos desnutrido, estamos en una huelga de hambre, no nos hemos cepillado los dientes, obviamente, miren, estamos alterando esa inmunidad. Y esos hongos, en este caso, la cándida que tenemos, yo, todos ustedes, puede recién empezar a proliferar y a producir enfermedad, ¿no? Pero entonces la cándida, miren, la cándida tiene una presentación aguda que se llama la forma aguda y otra crónica. ¿Qué quiere decir aguda? Puede ser que no nos hemos cepillado unos 2 o 3 días y empezamos al tercer día a ver estos cambios. O en el caso de la crónica, pacientes que no se cepillan en la noche, viajan, están de viaje, comen en la noche, no se cepillan. En estos pacientes se va a desarrollar una forma muy especial, se llama crónica hiperplásica, ¿no? Entonces aquí tenemos en la forma aguda, también denominada pseudomembranosa, o ese muguet, esa membrana, esa nata que está adherida a la superficie oral, ¿no? Son placas de requesón o blanquecinas que se desprenden fácilmente con una gasa o un barreno. No, si no se desprende hay que pensar en otra cosa, mucho más seria, ¿no? Y la otra, la atrófica, presenta un eritema difuso en la superficie de la lengua, a veces del paladar duro por uso de placa dentaria sin higiene. Recomienda por los odontólogos, si usted tiene una plaquita en la noche cepilla, agarra un pocillo de agua y su plaquita deposítela, ¿no? Con el criterio de que tal vez ese hongo no prolifere y produzca estas alteraciones, la denominada erosiones. Y una forma crónica, la crónica hiperplástica, es decir, el paciente está por mucho tiempo con esta enfermedad, ¿no? Con esta infección, sobreinfección de la cándida. Miren, la lengua presenta, ¿no?, placas blanquecinas en medio de un fondo, ¿no?, de un fondo eritematoso de la mucosa lingual que se extiende hasta la comisura de la cabeza. Lo vamos a ver, ya las lesiones son mucho más visibles y obviamente con un tratamiento no más largo, ¿no?, 3 o 4, 5 días desaparece la lesión. Para la primera muchas veces de higiene, ¿no? Con higiene le damos una tableta y al día siguiente está completamente libre de esa infección por cándida. Y aquí vemos esas imágenes que precisamente corresponden a la leyenda que antes le di, es una forma aguda en mujer, ¿no?, las pseudomembranas producidas por la cándida albicans. Esta otra también, bien, pero si no se desprendiera hay que tomar una biopsia y pensar en que no será una lesión que nos está llevando al cáncer o preneoplásica, ¿no? Y la otra, miren, que también de la presentación, de la forma de presentación aguda de una candidiasis, se llama la glossitis atrófica. Les van a llegar los pacientes así, doctor, no sé qué, tengo un problema, usted me ha hecho un tratamiento, sí, estoy utilizando mi placa, pero sabe que me arde mi lengua, me arde, abra la boquita y la van a ver bien brillosa, ¿no? Miren, casi aplanadas las papilas, y uno dice, ¿qué es esto? Es precisamente esta glossitis atrófica. El paciente dice, me arde mucho, doctor, me enjuago, me he cepillado, he cambiado de pasta dental, pero a pesar de eso tengo el problema, ¿no? Esta es la forma de presentación aguda también. Y por último tenemos la presentación crónica, ¿no? Es la glossitis hipertrófica, donde las papilas empiezan a desarrollar, a crecer un poco más por la presencia o la infección de la cándida. Y por último tenemos la lengua vellosa, ¿no? Generalmente está presente, miren, son colonias de cándida, ¿no? Y además ha crecido, ha habido una hipertrofia de las papilas, ¿no? Y seguramente es un paciente que tiene múltiples problemas, quién sabe, VIH, fuma, pero vean, esta lengua vellosa generalmente está asociada a
en esos casos de inmunosupresión severísima del sistema. Cuando uno ve esto dice, y ahora doctor, ¿qué hago? Miren acá, un paciente que tiene una faringitis, pero además ven esta placa blanquecina en el dorso de la lengua. Entonces, y ahora, si no puedo comer, siento que me duele, me abre, etc. ¿Qué le damos? ¿No? Antes era tal vez de rutina, decir, ¿sabe usted? Se va a preparar bicarbonato, una cucharilla en un vaso de agua, lo mezcla, haga cucharas, entonces está bien. Pero hay que eliminar al hongo, hay que eliminar a la candida albicans, ¿no? Y bueno, vienen con recetas, como que para los niños venía la famosa nistatina, que es un antifúngico, viene en suspensioncita, ¿no? Y en suspensión, nistatina para el niño, le da en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche y desaparece la receta. Pero ¿qué pasa con otras personas o los niños que no quieren tomar jarabe? Entonces podemos darle el famoso fluconazol, Fluconazol, fluconazol. El fluconazol viene de 150 miligramos y de 200 miligramos, ¿no? Vienen cápsulas, en adultos otros vienen en comprimidos. Una sola capsulita, pues hace de que el paciente al día siguiente los quiera besar a ustedes porque le habrán solucionado todo el problema de ardor, de molestias en la boca, ¿no? Le dan un hito cada 24 horas, ¿no? Una tabletita o una capsulita hoy y dentro de 24 horas su segunda, que no hace más, porque a veces estos pacientes complican, dicen que el doctor no solamente me arde ahora la boca, siento ardor en mi garganta, siento ahí atrás, he tomado antibióticos, otra cosita. Cuando el paciente reciba mucho antibiótico, es decir, 4 días, 5 días, una semana, 2 semanas está recibiendo antibióticos, muy probable que se asocie a la infección por una candida albicans, ¿no? Entonces, cuando vean, doctor, pero si le daba antibióticos y ahora la lengua está denle fluconazol, una cápsulita y vean cómo al día siguiente se limpia todo el cuarto, ¿no? Y dicen que su inmunidad se empieza a depender del hongo. Entonces, si vemos al microscopio vamos a encontrar hifas o esporas, ¿no? La forma de presentación de la cándida, ¿no? Que está debida precisamente por una pérdida de la inmunidad o una falta de higiene oral. Miren acá. Sin embargo, hemos visto esta, la primera que era la inhibiente o la pseudomembranosa, que es la aguda, y la segunda que era la atrófica, y la tercera que era la crónica, hiperclásica, ¿no? Y estamos viendo otras formas de presentación de ese hongo, de producir enfermedades como esta. La quenitis angular, ¿bien? Hay cuánta gente que va a venir al consultorio y dice, aquí el doctor, como que la saliva le rebalsa acá, ¿no? Y está blanqueando estas comisuras, ¿no? Y esto se denomina boqueras o quenitis angular, ¿no? Está asociada a fisuras bilaterales, a veces fisura, en las comisuras hay atrofia, fisuras lineales, pero siempre está presente la cándida albicans. Tanto esa vez que dice el paciente, he ido donde el médico, he tomado ampicilina, he tomado amoxicilina, me ha dado los antibióticos, pero sigue igual. Claro, están siendo preparados en la onza y por lo tanto ya saben lo que puede estar sucediendo en ese paciente. Sí, señora, le andaba antibióticos, pero esta tabletita o esta capsulita me toma hoy y mañana, listo. Y el cuadro está resuelto, ¿no? La otra es la glositis ombilical media, ¿no? Toda esta parte puede estar con el hongo, placa ovoidea, sematosis en la línea media y posterior de la lengua. La candidiasis mucocutánea crónica asociada a lesiones de la boca, lesiones en la flor, mucosa nasal o genital. Generalmente estos pacientes con una candidiasis mucocutánea crónica están asociadas a un estado de inmunodepresión altísimo. Sus defensas están por simplemente tienen
el incidente que sucedió. Era por el año 1999 o 2000, sería en el Hospital Obrero, donde estaba haciendo un desarrollo católico. Y yo me llevaba muy bien con la parte de Cardis, porque nos ayudaba mucho cuando teníamos que hacer trabajos finales en especialidad. Entonces podíamos ir a Cardis y había una muchacha muy, ¿no? Era una muchacha que cruzaba las piernas y llevaba meditadas, como que para cualquier puerto le eche una mirada a qué estaba viendo, ¿no? Entonces, como que era intrigante, ¿no? Como una persona que sí se da a conocer que es tan linda. Y al lado había otro personaje, también otro tipo, uno que tenía unos bigotitos, una pinta muy similar a Vicente Fernández, medio rizadito sus pelos, lejos, una maravilla. Pero, bueno, nadie sabía las cosas que sucedían, hasta que un día yo llego al hospital y encuentro al querido amigo, en el pasillo. El paciente, pero ya no era ese bonachón, sino era bien terminado, así delgadito. Y lo ves y, hola doctor, ¿qué ha pasado? Creo con su pijama que estaba ahí en planta baja, ¿no? Le cuento que me han operado, tenía un problema el ano, tenía una cosa así, me han operado. O sea, yo hasta ahí, acierto, yo qué pena. Pero ahí me pregunta, me dice usted que es doctor, debe saber, ¿sabe qué? Mire, mi lengua, doctor, este blanco, no sabe con qué puedo desprender. Wow, me asusté porque ni bien abrió, era toda la superficie con hiel, era blanca. Wow, y le digo, te has cepillado, tal vez como aquí en el hospital uno se queda, a veces no cumple su función de cepillarse, no hay un buen baño, no hay una cosa. Bueno, sí doctor, me mejoraron un enjuague bucal, pero en ese momento me puse a pensar, pues, y yo sabía que él había vuelto de la Argentina, estuvo en Argentina y volvió a trabajar. Y wow, el temor, ¿no? Y bueno, yo toma este medicamento, le di, esas veces no había fluconazol, le di histatina, etcétera, haz cucharitas de agua con bicarbonato y eso te va a mejorar. Pero subí después, a la media hora, creo que subí al 6º piso a ver su historia clínica y a ver qué es lo que tengo. Conversé con el presidente le dice sí, y lo he visto a ese amiguito, le digo, era de estadísticas, que nos prestaba las historias clínicas, y le digo yo, era viernes creo, le digo, a ver, ¿por qué no hacen, no le han hecho la prueba del VIH? Sí, y eso voy a sugerir, y bueno, y como si estuvieran prendiendo la guía de una dinamita, una mecha. Bueno, pues sucedió al día siguiente, le han hecho la prueba y por la tarde, por la prueba rápida, le dan el resultado de que sí era VIH positivo. Y no se imaginan el escandalote que el día lunes pasó, ¿no? Había un cirujano que había estado caído en sus redes, ¿no? Las mujeres son redes, ¿no? Venenosas, ¿no? Entonces había caído en sus redes, se entera de esto, quería cortarse sus redes, ¿se encuentran? Wow. Después hubo otra persona también que parecía asustadísima, que por ahí no se han contagiado, ¿no? Cuando llegó el VIH era realmente para espantarse, ¿no? Primero era la lápida de la sociedad, segundo no había tratamiento, no había esquemas de tratamiento y el temor de haber contagiado a la familia, de hacer todo. Bueno, la muchacha desapareció. En la tarde no estaba en Cádiz, el otro tipo desapareció. Todo un cuadro maldito, ¿claro? Y bien que había otro jefe mío así, pero queriéndome sacar palabras, usted no sabe, no ha visto, pero nada que ver, ¿no? Usted viene en la mañana, que siempre va a estadística, va por el lugar,
cuadro terrible, ¿no? Muchas veces sabemos hermosos tipos hermosos y a veces vemos que en profundidad que puedan tener infección. Hay que cuidarse porque el objetivo que tenemos. Si no nos cuidamos, pues lamentablemente podemos tener cualquier contagio de este. Está bien clarito de la cándida. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes cuando tengan que atender a su paciente, pónganse guantes. No minimicen la boca es el asiento de miles de enfermedades, ¿no? Al igual que el introito o la parte genital. Y en esto también, igual estuve en la Fundación contra el Cáncer, y había una hermosa, linda, y la ginecóloga se fue a México, me dijo que todo se iba a tomar todas las muertes de Papá Nicolau para tener el consultorio de ginecología, claro, ¿no? Pero había una linda hermosa, porque él se enamoraba, era hermoso los chicos, oye, bueno, doctor, ¿usted me atiende? ¿Dónde está la doctora? No, le digo, ya salí de viaje y yo estoy en reemplazo ya, doctor. Entonces, ya se cambia, la enfermera la pone, wow, y cuando la iba a revisar, hermoso cuerpo, pero la reviso era todo un zoológico que encontré, había carne, había ojos, había gardeniela, un montón, ¿no? O sea, nadie se limpia. Bueno, entonces ahora hablamos de esas otras micosis, ¿no? El histoplasma encapsulado, el porcillo equilibrios, Streptococcus, Plasmodices, Pseudomicosis, ¿no? Todas estas tienen una afectación más sistémica. Estas cuando se presentan en cerebros muy difíciles de eliminar, ¿no? Y generalmente, les digo, están asociados a un estado de inmunodeficiencia grave, porque no es aquí tengo algunas imágenes, miren cómo el aspergillus, ¿no? Tal y cuando el cerebro licúa el cerebro. ¿Se acuerdan que les hablé de la necrosis del películas? Miren cómo puede licuar la presencia de estos hongos a este tejido celular. Vean acá también, ¿no? Aquí vemos al Cryptococcus, miren, esta es la forma microscópica aquí tengo una espora y aquí tengo una hija a manera de un helado, ¿no? Pero ojo, miren cómo este cerebro presenta esta formación gelatinosa precisamente por la presencia de esta infección por Cryptococcus. Entonces, es tema más de infecciones para pacientes que tienen un compromiso severo del sistema inmune o tienen alguna enfermedad relacionada con el VIH que está bajando totalmente su defensa. ¿Está bien? Eso en cuanto a hongos que van a ustedes ver en la clínica odontológica. Vamos a hablar ahora de los virus, ¿no? Vamos a hablar del papilomavirus, ¿no? Alguien de pronto puede contagiarse en la boca por tener una relación sexual o simplemente por, qué sé yo, por tomar alguna o agarrarse el dedo. Generalmente los niños vienen ahí, el doctor sabe que tiene una verruguita, miren la encía, o tiene una verruguita en la lengua. A veces los niños están jugando con cositas, se chupan el dedo, tienen una verruga en el dedo, y están chupando, están metiéndose a la boca, están sembrando el virus, ¿no? Ese virus se llama virus del papiloma humano. O sea que hay virus que nos van a producir la verruga oral, sí, pero también hay virus que nos pueden producir el cáncer que pertenezcan al HPV, al papiloma virus humano, también, ¿no? Y otra lesión que vamos a ver relacionada con el virus se refiere al herpes virus. ¿Qué va a pasar? A veces me dicen, ay, ¿qué pasa? Ay, me ha besado la arañita. Dicen, no, te ha besado tu chico, no, yo tenía herpes, no, alguna cosa, pero tenía herpes. La única vez. O descansa, se han contagiado de chicle o una cosa, un dulce que le ponen a la mitad. Cosas de virus, Cryptococcus, Plasmodices, pero esto ya lo hemos usado, ¿no? Entonces vamos a ver, va a hablar precisamente de estos virus. Y aquí tenemos, vamos a dividirlos en virus del DNA
y virus del RNA. ¿No? Virus del DNA, es decir, aquel que sintetiza el DNA, estimula la síntesis, a la réplica, a la proliferación del DNA, y hay otros que únicamente están relacionados con RNA. ¿Cuáles son estos virus relacionados con el DNA? Tenemos al herpes simple tipo 1 y tipo 2, a la varicela zoster tipo 3, al Epstein-Barr, son virus de Epstein también, virus de Epstein-Barr tipo 4, al citomegalovirus tipo 5, a otros tipos de virus que contengan DNA, ¿no? El tipo 6, el tipo 7, aquí vamos a hablar de la rosteola o del sarampión también, que son parte de este grupo de virus de DNA, ¿no? El sarcoma de Kaposi es el tipo 1, ¿no? Vean ustedes si tengo esta lesión, miren, tiene una lesión, ¿no? Dice, es una ampollita, no dice, es el herpes. Cuando uno ve esto, dice, seguramente es una lesión por un virus de DNA tipo 1. Doctor, miren acá, ¿no? Como en este otro caso, pero resulta que muchas veces las mujeres vienen, ¿sabe qué, doctor? Me arde la parte de la vagina, me arde el labio menor, tengo esto en el labio mayor. Generalmente las infecciones que afectan a la vía genital, tracto genital femenino, son del tipo 2 herpético. Si afectan a la boca, tipo 1. Si afectan a genitales femeninos, ¿no? Vagina, etcétera, etcétera, ya vamos a hablar de que hay un virus del tipo 2 el que está afectando. Y ese, como ustedes verán, ¿no? La superficie, miren esta lesión ulcerosa, ¿no? Herpético tipo 2, ¿no? Luego tenemos la varicela zoster, ahorita vamos a ver. Y uno dice, doctor, cuando uno se para acá, dice, doctor, ¿qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? Generalmente, y los pacientes vienen, ¿saben qué, doctor? Hace 2 años tenía, y hoy estamos muy preocupados. ¿Será por la preocupación que me ha vuelto a brotar el herpes? Esta ampollita, y tengo más otro caso también. Aquí también tengo en mi mucosa oral, en el piso de la boca, mire, en mi paladar también tengo. Entonces, uno tiene que entender que generalmente, podemos decir que una gran parte de nuestra población ha pasado estos virus, ¿no? O sea, nos hemos contagiado, ya sea en útero o en el tiempo en que estuvimos en la escuela, en la guardería, etc., nos hemos debido contagiar, ¿no? Y luego hemos caído una semana maltrechos, así como que me duele, mi hijo se me muere, lo llevarán del médico y el médico lo revisa. No, es una infección viral, déjelo, déle sus jugos de buena alimentación, no lo lleve al colegio, a la escuelita y va a poder. Lo bueno es que nosotros hemos sido creados, como se dice por Dios, con un sistema de defensa capaz de eliminar todo lo dañino, ¿no? O por lo menos de limitar, ¿no? De reducir el impacto de esa infección viral, ¿no? Muchos de estos pacientes dicen, ay no, yo voy a, qué sé yo, me voy a poner una cremita o simplemente voy a empezar a comer bien, voy a comprar vitaminas y después de su inmunidad desaparece. Desaparece la lesión, pero el virus se queda ahí permanente. ¿Ya? Se queda permanente. Por eso son virus de eliminar. Alguien ha contraído cualquiera de esos, se queda permanente. ¿No? Pero estamos así, pero vivimos normal. El único problema es que cuando tenemos tensión, preocupación, no nos hemos alimentado, tenemos 3 mujeres que mantener, tenemos 3 chicas para ir a complacer a cada uno. El cuerpo bajamos las defensas y se activa otra vez. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Primero le daremos reposo, ¿no?
descanse, que no se preocupe, que tome vitaminas del tipo del complejo B, ¿no? Y además antivirales, ¿no? ¿Cuál es el antiviral que está en nuestro medio? Es el aciclovir, que viene de 400, viene de 600, viene de 800 miligramos. Le diremos un aciclovir cada, qué sé yo, una tabletita cada 8 horas, ¿no? En la mañana, mediodía, y siempre los antivirales o los antivirales hay que alejarlos de la comida, ¿no? Que he comido hace 2 horas, puedo tomar mi tableta. Que voy a comer dentro de media hora, mejor no tome la tableta, ¿no? Que vaya, como se dice, sola la tableta, ¿no? Es el aciclovir. 400, 600, 800. Uno cada día y tomen, díganle a su paciente que tome por unos 7 días aproximadamente, ¿no? Y si está recibiendo corticoides para alguna enfermedad, traten de reducir eso. O sea, que si usted reduce, automáticamente sus ampollitos de herpes va a empezar a debilitarse y va a volver a estar sanita como principal. ¿Está bien? En el caso, bueno, voy a hablar de herpes tipo 2, en general es terrible, es terrible. Las mujeres lloran, es algo que está ahí, es un pucho encendido y pucharles ahí en la superficie vaginal, debe ser terrible, ¿no? Lloran las pacientes, tengo varios pacientes, ¿no? Terrible. Y claro, le damos igual a cicloviras, ¿no? Pero les voy a decir un medicamento que es buenísimo, y también se lo estoy utilizando en la Marcela Soto, ¿no? A bloquear de cuando este medicamento se llama Pala de Pala mal escrita, de Palaciclovir, que viene de 500 miligramos, se toma uno cada 12 horas por 5 días. Y podríamos decir que eso hoy se limpia tan rápido que ni la aciclovir tomando cada hora podría haberlo solucionado. ¿Está bien? La tableta en este momento debe costar 35 bolivianos cada carita, pero sí es bueno y útil para actuar bien rápido, decapitar esa enfermedad, en este caso el herpes tipo 2 genital. ¿Está bien? Bueno, entonces hablamos ahora de es un virus que viene asociado a lisis, que produce una lisis celular epitelial, o sea, lo va destruyendo dentro de su ampollita, rodeado por una capside. ¿Qué es una cápsula? Es un virus de DNA rodeado por una cápsula, que en un virus se dice capside, ¿no? Clínicamente, de inicio hay alteración de la sensibilidad esclerótico, o sea, este virus vive al lado del nervio, o sea, se va al nervio afectado. Por eso siente el paciente, me arde, me está ardiendo esa ampolla, ¿no? O en genital el ardor es exquisito, no saben qué hacer, ¿no? Pero ahí está, miren, aproximadamente una semana de incubación. Ustedes pueden que hayan recibido un beso del vecino, de una chica poderosa o un chico poderoso, y después de una semana de ver y luego de incubar prolifera y desciende, ¿no? ¿Y cómo va a manifestarse? A través de las ampollas. Existen cuadros clínicos que ustedes van a estar revisando, van a estar en contacto sobre esta infección por el virus herpéticos. Uno es el cuadro de la gingivoestomatitis primaria aguda, es decir, va a afectar a la gingiva, a la parte estomatológica, pero primaria y aguda de infección por herpes. Luego tenemos la gingivoestomatitis secundaria o crónica, que quiere decir
esta paciente o el paciente ya pasó una primera vez. Y si otra vez se vuelve a presentar en 3, 4, 5, 6, 7 o 1 o 2 años, quiere decir que el proceso ya corresponde a una estomatitis secundaria o crónica, donde el virus se quedó latente, empezaron a preocuparse, tuvieron preocupación, no se alimentaron, no se nutrieron, tienen examen de paso de 15 y están fregados. ¿No? Entonces, y luego